2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos. Bueno, va en esa dirección. Estamos realizando muy buenos y fuertes estudios, pero ciertamente va en esa dirección en este momento. Yo no quiero la guerra con nadie, pero estamos preparados más que cualquiera. Se agudiza la crisis entre Estados Unidos e Irán tras los ataques con drones en petroleras saudíes. El gobierno estadounidense y saudita culpan a Teherán. El presidente Trump impuso nuevas sanciones al régimen iraní y advirtió que la Unión Americana está preparada para intervenir si llegase a desatar un conflicto bélico. Teherán no se quedó atrás y amenazó con acciones aplastantes. El aumento de las tensiones se da a poco más de un año de las elecciones presidenciales en las que el magnate aspira la reelección. Según encuestas, la postura que ha tenido el mandatario sobre Irán pues no es respaldada por la mayoría de sus electores. Por eso la pregunta de hoy es: ¿debe Estados Unidos intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán? Nos acompaña Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Guillermo, ¿debe Estados Unidos intervenir militarmente? No, debe de intervenir a través de distintas medidas financieras, diplomáticas y tal vez otros medios asimétricos que los hay, pero no en fuerza militar. Eso es muy peligroso para la región. Gracias. Frank de Barón, analista republicano. ¿Debe Estados Unidos intervenir militarmente? Solamente si hay 100% de seguridad que el ataque vino de Irán y si hay una coalición de europeos y países árabes que apoyen una intervención, nunca solo unilateralmente. Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad también desde Madrid, España. ¿Debe Estados Unidos intervenir militarmente, Fernando? No, en absoluto. No debe intervenir porque se puede encontrar con una guerra híbrida que le dé la vuelta a su poderío militar. Sentadas las posiciones, iniciamos el debate. La tensión mundial va en aumento tras el bombardeo a 2 refinerías en Arabia Saudita. Trascendió en medios de comunicación locales que funcionarios de defensa del Pentágono habrían recibido órdenes de planificar posibles respuestas a los atentados ejecutados contra las petroleras. Entre tanto, el presidente Trump destacó que aunque quiere evitar una confrontación con Irán, la Unión Americana está mejor preparada en caso de que surja un conflicto entre ambos países. También anunció nuevas sanciones contra Teherán. Ha instruido al secretario del Tesoro para incrementar sustancialmente las sanciones contra Irán. El régimen iraní volvió a negar cualquier responsabilidad en el ataque a refinerías en Arabia Saudita y amenazó a la Unión Americana con dar una respuesta inmediata de un alcance aplastante e integral si se adopta alguna represalia contra su territorio. El tema está completamente claro y estos reclamos y acusaciones son rechazados completa, absoluta y seriamente. Y por otro lado, yo creo que eso no funcionará porque no hay razón, ni evidencia, ni documentos para probarlo. Es solo un reclamo y usted no puede acusar a alguien bajo cualquier circunstancia y no presentar motivos para hacerlo. Y en medio del intercambio de declaraciones, el gobierno de Arabia Saudita presentó pruebas que vincularían a Teherán con el atentado con drones a sus petroleras. Tenemos mucha evidencia contra ellos y se la proporcionaremos a las Naciones Unidas y a través del canal correcto de acuerdo con la ley internacional. El misil de crucero no venía de Yemen. La milicia Houthi solo sigue órdenes de Irán. Ese tipo de ataque viene del norte con la capacidad que probablemente tienen desde el norte porque no se puede lanzar desde algún otro lugar. Los rebeldes yemeníes hutíes amenazaron con atacar decenas de objetivos en Emiratos Árabes Unidos, uno de los pilares de la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen. Los insurgentes adjudicaron la autoría de esos ataques a refinerías saudíes este fin de semana. Entramos también ahora con el debate, ya que habíamos sentado las posiciones frente a si Estados Unidos debe intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Guillermo, que Estados Unidos diga que fue Irán el que atacó con los drones, eso, como decía Frank de Barona, da un sentido del 100% de saber que esto realmente ocurrió, ¿o es solo la versión de Estados Unidos? No, hay en este momento unos estudios, no solamente de Estados Unidos, ni bilaterales con Arabia Saudita, sino más bien regionales, donde están participando una serie de expertos de armamentos y de misiles y de drones de varios países del mundo, para tratar de determinar que no hay duda de que fueron misiles y cohetes y drones. Lo que están tratando de determinar sin duda ninguna
de que hayan salido de Irán, porque eso va a ser determinante en las contingencias que se tomen en el futuro, en un futuro probablemente inmediato, por parte de un grupo de países, pero no implica en sí una respuesta bélica per se. En estos momentos, Frank, Estados Unidos debe elegir y Donald Trump debe elegir entre un ataque militar contra Irán o más sanciones. ¿Cuál sería por la que usted iría? Usted dijo que hay que tener solo la certeza de que hay un 100%. ¿En este momento esa certeza se tiene? No estoy seguro que se tenga todavía, y más que varios países que están investigando de dónde vino eso. Quizás las Naciones Unidas también está participando. El problema es que eso es una guerra muy dura de llevar, que puede paralizar por completo el estrecho de Hormuz, que no salga ningún petróleo de ahí. Al mismo tiempo, el no hacer nada, esto es una especie de 9-11 contra Arabia Saudita. Han destruido 50% de la capacidad de exportación de petróleo de Arabia Saudita, que afecta al mundo entero. Estados Unidos casi se abastece de petróleo ya solo, pero no Europa, no China, no la India. Y esto ha parado la producción más o menos 5 o 6% de petróleo, porque son 5.6 millones de barriles que no se están exportando debido a este ataque. Es una guerra muy dura de llevar. Trump está opuesto a las guerras, sobre todo en el Medio Oriente. Estuvo opuesto a la guerra de Irak, igual que yo. Creo que fue un error haber estado con Bush, George W. Bush, en esa guerra. Pero al mismo tiempo, de no hacer nada y ver que Irán cada vez más está escalando los ataques cada vez peores, ya atacó 4 o 5 barcos, ya le tumbó un dron a los Estados Unidos en junio. O sea, vemos a un país que es el más terrorista del mundo, que tiene tentáculos por todas partes, inclusive en Venezuela, en el Cono Sur, en los 3 países que están en la frontera. Está en todas partes, está en Yemen, está en el Líbano, está con Hezbollah, está amenazando a nuestro aliado Israel. Y un país así que continúa escalando los ataques cada vez más grandes, de cruzarse los brazos y no hacer nada, también representa un gran peligro. Así que hay que evaluar bien la situación, y si hay una respuesta de muchos países, una coalición de países, debe ser en medida al ataque de Irán. No es una guerra horrible contra Irán y destruirlo todo, sino un ataque proporcional al ataque que hubo. Pero eso no se puede hacer de hoy para mañana. Tienen que haber más investigaciones, tiene que formarse esa coalición de países, sobre todo europeos, que son los más afectados por la falta de petróleo que existe en Europa, y también en un momento que la economía mundial está frágil y ahora el precio del petróleo se ha disparado y una guerra lo pondría aún peor, lo cual podría traer una recesión global seria, sino una depresión. Así que es una cosa que hay que tratar con mucha delicadeza, como dijo el señor Cueto, usar todas las medidas diplomáticas financieras posibles, pero ya yo no sé qué más va a hacer Estados Unidos en cuanto a sanciones económicas, porque ya lo ha llevado al máximo completo. Sí, es una situación muy delicada y hay que tratarla con mucha inteligencia. Fernando, si no es militar, las sanciones, pero como dice Frank, pues ya las sanciones están llevadas a su límite. ¿Hay más que hacer? No hay mucho más que hacer. Entre otras cosas porque no estamos ante un conflicto de ser un conflicto a la vieja usanza. Irán durante muchos años, durante los últimos 20 años, ha estado armándose de manera defensiva y ha estado, como bien se ha dicho, generando tentáculos, no sé si tanto terroristas como de procesos de influencia. No olvidemos que el 50% de los iraníes son azeríes, es decir, son turco-azeríes. Tienen en Turquía una alianza muy importante. Y no olvidemos que hay 450 millones de habitantes, aparte de Irán, que dependen de la economía iraní. Es muy curioso que este ataque, podríamos llamarle incluso de falsa bandera, a la petrolera de Arabia Saudita, haya hecho subir el petróleo y las acciones de Aramco, que estaba a punto de vender esas acciones. ¿Qué porcentaje de petróleo se ha perdido y qué porcentaje de petróleo se ha ganado? En cuanto a enfrentarse directamente contra Irán, pues algo puede pasar, pero 37 bases militares rodeando un país no se hace si ese país no tiene un potencial militar suficientemente importante como para generar un conflicto a gran escala. Yo no creo exactamente que haya una guerra, ni que las sanciones puedan ir mucho más allá. No olvidemos que Estados Unidos siempre ha utilizado la estrategia o bien de falsa bandera o bien de acusar primero y después de intentar demostrar que no se puede demostrar en última instancia
ciertas acciones y que han provocado muchas acciones militares que posteriormente se han demostrado que eran meramente intereses, como el caso de la primera guerra de Irak, intereses meramente económicos. Irán no es un país tercermundista. Irán, como lo fue en su momento Siria, puede tener todas las relaciones internacionales conflictivas y problemáticas que queramos, pero no olvidemos que también otros países las tienen y son aliados también de Estados Unidos. Arabia Saudita tampoco es, llamémosle, un bendito, no es un gobierno plenamente democrático y que plenamente se quede de brazos cruzados en la guerra de Yemen, ¿no? La guerra más cruenta y la masacre humanitaria a fuerza de la Unión Europea y, según la ONU, más importante en los últimos 150 años. No lo veo nada claro. Yo no veo que haya un problema de una guerra directa, será de haberla una guerra híbrida, una guerra de ciberinteligencia, si queremos, pero no habrá una guerra directa. ¿Por qué? Porque el 80% del estrecho de Hormuz lo controla Irán. Si Irán mañana decide bloquear el petróleo, lo bloquea y arruina la economía mundial. No tanto la de China o la de Rusia, que son aliados suyos, sino la de Europa. Y no creo que Europa se atreva a meterse en una guerra como esta. ¿Por qué? Porque el 50% del territorio del sur de Arabia Saudita, donde están los pozos de petróleo, son de minoría chií, exactamente igual que los iraníes. Por tanto, es algo mucho más complicado que todo esto. Claro, Guillermo, es mucho más complicado, como dice Fernando, pero podría armarse una coalición con la misma Arabia Saudí, porque vemos a Estados Unidos dejando a Arabia Saudita sola, abandonada en esto, porque inmediatamente pues todo lo que está comprometiendo, sobre todo con el precio del petróleo, ya vamos a hablar de eso. No, yo estoy consciente y seguro, igual que creo que estamos todos, de que los Estados Unidos no está dejando ni va a dejar a Arabia Saudita sola, por cuestiones, vamos a decir, filosóficas o ideológicas, pero también por cuestiones estratégicas y de geopolítica, económica, por la tremenda importancia que tiene la producción de petróleo de Arabia Saudita y también por la influencia en la región y las consecuencias geopolíticas que hay, como se decía anteriormente, de la potencialidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Lo que sí puede haber es una serie de medidas con Arabia Saudita y con otras naciones de una guerra no convencional, que serían más bien medidas, yo no la llamaría ni guerra, aunque tiene cierta connotación de guerra, pero serían medidas asimétricas. Hay medidas, por ejemplo, cibernéticas, hay medidas técnicas, ¿no? Hay medidas también que se hacen dentro del mismo país. Irán en este momento tiene un problema muy grande, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas de Irán. El ejército de Irán está prácticamente no, de facto dividido en el ejército regular de Irán y lo que son las fuerzas revolucionarias, o sea, el ejército revolucionario de Irán, que son militares altamente preparados, igual que el otro ejército, pero son radicales y son individuos que son mucho más propensos a hacer acciones como podrían hacer o como tal vez podrían haber hecho en contra de Arabia Saudita. Pero el punto es que hay un conflicto interno entre esas dos rivalidades, vamos a llamarle, de los ejércitos, y dentro del ejército revolucionario, los guardias revolucionarios de Irán, está también un grupo que se llama los Quds, que son los que ellos usan en operaciones hacia el extranjero. No los usan nunca dentro del territorio iraní, sino lo usan en el territorio extranjero. Y estas son, en conjunción con Hezbollah, que obviamente sabemos que es el grupo terrorista más grande del mundo y más efectivo y de más tentáculos, y que están presentes, como se mencionaba anteriormente, en Venezuela, igual que otras fuerzas iraníes que están actuando en el hemisferio occidental. Frank, para terminar este primer bloque de si hay coaliciones, si puede haber una intervención militar, ¿qué le conviene a Estados Unidos en este momento? ¿Cuáles son las repercusiones geopolíticas de lo que está sucediendo en este momento? Porque eso no es una cuestión solo entre Irán y Arabia Saudí, que se mete Estados Unidos y una coalición y la OTAN o la Unión Europea. Esto tiene unas repercusiones, sin duda. ¿Cuáles son? Bueno, con lo que dije anteriormente, si la producción de Arabia Saudita se paraliza,
eso afecta a la economía mundial porque el precio del petróleo subiría enormemente y Europa está casi en una recesión económica, la economía de China se está decelerando rápidamente, hay muchos problemas económicos en el mundo, no tanto en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, y una guerra o simplemente más conflicto, más ataques a refinerías que puede ocurrir con los drones, con los misiles que tiene Irán de largo alcance, eso crearía problemas enormes al mundo entero, no solamente al Golfo, a la región del Golfo. Así que es algo muy delicado, no sé si se puede resolver con ataques cibernéticos contra Irán, si eso paralizaría lo que están haciendo. Es que el problema con los drones es que cualquier país ya tiene esos drones y esos drones son difíciles de detectar y de parar, porque son pequeños en tamaño, así que no es fácil de tumbarlos con misiles, antimisiles. Así que es un problema bien serio. Y la única preocupación que yo tengo es una política de apaciguamiento, como lo hizo Neville Chamberlain, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, que provocó a Hitler cada vez que podía atacar a más países con completa impunidad. Y ese es el gran peligro de quedarse con los brazos cruzados y esperar otro ataque aún peor por parte de Irán. Ese es el gran peligro de no hacer nada. La pregunta de hoy: ¿debe Estados Unidos intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán? Es lo que estamos debatiendo con el hashtag Zoom Estados Unidos. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Seguimos en Suma la Noticia. Hoy hablamos de el conflicto entre Arabia Saudita e Irán y preguntamos si debe Estados Unidos intervenir militarmente, cuáles serían los costos, cuáles son las repercusiones políticas, qué está pasando con el mercado del petróleo. Pero antes, Frank, Pompeo, el secretario de Estado, acaba de calificar estos ataques por parte, como ellos dicen, de Irán a los pozos petroleros de Arabia Saudita como un acto de guerra. ¿Eso es definitivo? ¿Eso es un acto de guerra? Bueno, definitivamente destruir la producción de petróleo de una nación en 50% obviamente es un acto de guerra. Lo que hay que ver que no entremos en una guerra por algo equivocado, como pasó con la guerra de Irak, ¿no? Que fue un desastre y quedó el Medio Oriente peor que antes de la guerra, ¿no? Cuando tumbamos al dictador de Irak y creamos más conflictos todavía. Así que hay que estar totalmente seguros, 100% seguros, y que el mundo lo vea así. No solamente que estemos seguros en Estados Unidos, pero esa guerra tendría costos políticos negativos para la reelección del presidente, porque este país está harto de guerra, sobre todo en el Medio Oriente. Llevamos en Afganistán no sé cuántos años en guerra, 18, 19 años en guerra, y ya este país no quiere más guerra. Y el presidente en sí está opuesto a la guerra, como estuvo opuesto a la guerra de Irak también. O sea, tendría que ser algo que nos forzaría a intervenir, no solamente a nosotros, a los europeos, a una coalición de países árabes, que no quedara más remedio que hacer esto para evitar cosas peores en el futuro. Solo así se debe intervenir, si no, continuar con la diplomacia que no es efectiva, con no sé qué más cosas económicas se puede hacer, a no ser que los europeos dejen de comprar petróleo o rompan relaciones con Irán, y eso por supuesto también destruiría al país económicamente, ¿no? Porque hasta ahora los europeos quieren tener algún tipo de diálogo con Irán, ¿no? Si eso ocurriera, bueno, pues, y evitaría una guerra, pues eso sería mejor. Lo que no estoy seguro que eso va a funcionar. ¿Usted está tan seguro, Fernando, como dice Frank, que el presidente Donald Trump está en contra de la guerra? Yo creo que sí. Donald Trump no es un estadista, no es un estratega, no es un geopolítico. Es un meramente negociante que ha llegado a la presidencia de gobierno. Por tanto, siempre la guerra es mala para el negocio, a no ser que tu negocio sea la guerra. Pero hay dos factores muy importantes o tres factores que estamos olvidando. Europa no va a decir que sí. Francia ya ha dicho que no, que se alía con Irán en el Tratado de Energía Nuclear y que considera que lo defiende. España ha dicho que no, Italia ha dicho que no. Alemania no está en condiciones de oponerse a una estrategia geopolítica diferente, por tanto, Alemania tampoco diría que no. Y los demás países, excepto Gran Bretaña con el Brexit y demás, no creo que apoyaran una coalición tan claramente contra Irán. La segunda factor es que nos olvidamos que Irán tiene una peculiaridad técnica y económica muy importante, y es que el 50% de las importaciones de Irán son de Estados Unidos. No olvidemos que el tercer inversor más importante en Silicon Valley, que ha creado el parque tecnológico de Pardish, es un iraní.
Por tanto, la tecnología de Irán ya no es tan obsoleta como en los años 70. De hecho, la modificación de la SAVAK, el Servicio de Inteligencia en la Berak, en el año 89-90, apostó por la ciberseguridad, apostó por los medios de comunicación o medios tecnológicos para las guerras. Y un tercer o cuarto factor muy importante es que tecnológicamente Irán ya no es un tercer mundo y tiene la capacidad de bloquear el estrecho de Hormuz con su aliado Qatar, que tiene la bolsa más importante de gas del mundo bajo su territorio, y Irán es el tercer productor en potencia más importante de petróleo. Por tanto, no creo que nadie se atreviera a estos niveles a establecer una guerra. Lo que están utilizando es a Yemen, a los hutíes, como en otro tiempo se utilizó como guerra híbrida a Rusia, a Ucrania contra Europa, para conseguir tentar y quitarle peso, en este caso a Estados Unidos o a Irán, depende de la posición que tengamos. Yo no creo que vaya a haber una guerra y, por supuesto, el establishment norteamericano, hasta donde yo llego, como el europeo, hasta donde yo llego, no están por la labor de la guerra, sino por otro tipo de labores, es decir, por dividir, entre comillas, geoestratégicamente el territorio para llegar a un entente cordial, como se ha llegado con Rusia, como se llegó con Arabia Saudita y como se llegó en su momento con otros países. ¿Se puede llegar a negociar, Guillermo, con Irán? Es decir, ya se decía incluso que ahorita en Nueva York se iban a reunir con Rouhani, el presidente Donald Trump. Eso no sé qué tan lejos ya ahora esté con lo que está sucediendo, pero como dice Fernando, el presidente Donald Trump es un negociador. Ha intentado con Kim Jong-un, incluso miremos con Maduro de Venezuela, también ha estado sobre la mesa. ¿Se vislumbra esta posibilidad, Guillermo? Mira, Andrea, yo creo que podemos tomar la medida exacta de lo que está pasando con lo que ha pasado en nombramientos oficiales por el presidente en las últimas 48, 72 horas. Primero que nada, sustituyó a John Bolton, su asesor de seguridad nacional recientemente, todos sabemos lo que pasó, por un señor que se llama Robin O'Brien. O'Brien es un oficial de carrera especializado en negociaciones en momentos de una crisis total. Esa es la especialización de él. Es un, ya te digo, de carrera y aparte de eso, muy probado en negociaciones totalmente casi imposibles de llegar a un acuerdo. Él lo ha hecho. En una docena o más de veces lo ha hecho. Así que es un paso que tomó Trump en las últimas horas. El segundo paso es nombrar a Michael Kozak como director o secretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. Kozak también es un individuo que no es un burócrata. Kozak ha estado en países durísimos, ha estado en Cuba, ha estado en otros países con una responsabilidad increíble, lo ha hecho muy bien siempre y es un individuo muy pragmático, no es guerrerista, pero muy objetivo y muy buen negociador también. Y la tercera es el nombramiento de Philip Goldberg como embajador a Colombia, también con el hecho de tratar de negociar algo en la región con respecto a Venezuela. Claro, así pero que si vemos la inclinación... Una cosa, Guillermo, solo ahí lo interrumpo un segundo, es que Donald Trump esté buscando esa negociación, pero y del otro lado, ¿están interesados en sentarse a conversar con Donald Trump? En este caso, yo te garantizo que Irán, como han dicho anteriormente los otros panelistas, Irán no quiere ir a guerra tampoco, porque ellos van a sufrir más que cualquier otro país, porque lo que le iría arriba en una guerra sería devastador para ellos. Así que yo sí creo que ellos son muy vociferantes, principalmente por motivos políticos, porque Rouhani no tiene la consolidación ni la hegemonía de todo el gobierno. Ellos están, como yo decía anteriormente, Irán está fracturado y tienen también la parte de la sociedad civil que está en desacuerdo con muchas cosas que se hace por parte del gobierno. O sea que Irán ni interiormente, ni exteriormente, ni bélicamente, ni desde un punto de vista sociopolítico están deseosos de ir a una guerra. Frank, ¿cómo ve usted esas negociaciones? Que en cierto punto cuando Barack Obama pues decidió hablar, conversar, dialogar con el régimen iraní, pues fue bastante cuestionado en ese entonces, pero ahora vemos a un negociador, bien lo dice Fernando, no solo con Irán, sino con muchas partes estratégicas del mundo. ¿Usted ve eso factible pese a lo que está pasando? ¿Podría suceder ahora en Nueva York en la cumbre de la ONU?
Sí, pudiera pasar, pero también oí decir que el presidente Rouhani no quería ir a la ONU. Se dijo, lo oí decir hace poco. El presidente Trump ha dicho desde el principio que él estaría dispuesto a sentarse con el presidente de Irán sin condiciones previas ninguna. Irán ha dicho que nada más que se sienta con el presidente si le quitan todas las sanciones económicas, todas ellas. Y entonces en ese caso se sentarían con Trump. Ojalá que se sienten, ojalá que haya un acuerdo, ojalá que no haya guerra, porque obviamente, como dijo Guillermo ahora, si hay una guerra sería fatal para el mundo, pero peor todavía para Irán, porque Estados Unidos tiene un poderío extraordinario, ¿no?, para cualquier tipo de guerra, por los armamentos que se han desarrollado aquí los últimos años, y más ahora que desde que Trump está de presidente se han aumentado los gastos militares considerablemente. Pero cuando Obama era presidente cortó el presupuesto del Pentágono 55 billones al año por varios años, así que dejó nuestras Fuerzas Armadas bastante debilitadas. Eso ya no es verdad, están muchas mejores por los incrementos que ha habido en los gastos militares aquí en Estados Unidos. Ojalá que no haya guerra, ojalá que se reúnan, ojalá que haya un acuerdo. Veremos a ver lo que pasa. Claro, pero en todo caso, y vuelvo a lo que usted decía hace minutos, no hay mucho que hacer en cuanto a sanciones. Entonces también es un bluff de parte del presidente Donald Trump cuando dice que le ha dado instrucciones a su secretario del Tesoro para incrementar sustancialmente las sanciones contra Irán. Y desde California dijo que serán muy significantes, muy fuertes en las próximas 48 horas. ¿Qué podría anunciar realmente? No sé qué pudiera anunciar porque yo creo que las sanciones que ya no hay nada han más. llevado ya casi al máximo, ¿no? Quizás algo más se pudiera hacer, ¿no? Pero muy poco porque ya han asfixiado económicamente a Irán, las sanciones económicas de Estados Unidos. O sea la economía de Irán está en declive por completo por las sanciones americanas. Frank, esa ya no es un arma para usar. Andrea. La diplomacia sería la única cosa. Trabajar con los europeos, que son los que más petróleo le hace falta, trabajar con ellos diplomáticamente, que pongan más presión los europeos contra Irán para que llegue a un acuerdo. Eso sería la forma de evitar una guerra, pero eso es si Irán está dispuesto, porque si Irán quiere continuar con ataques masivos, como esto es un 9/11, lo que ocurrió, 50% de la producción petrolera de Arabia Saudita ha sido destruida. O sea, ¿qué más puede hacer Irán, no? Bombardear ya la capital, destruir la capital de Arabia Saudita o los restos de los pozos de petróleo, ¿no? Así que Andrea, no sé qué más se puede hacer. Sí, Fernando. Yo que estoy aquí en la mitad de ambas orillas, si queremos, entre Estados Unidos y Irán, en Europa las cosas no se ven de esa manera. En primer lugar, está por demostrar aún que la tecnología, o mejor dicho, que los guardianes de la revolución, por órdenes de la Berak, hayan mandado esos misiles y no sean otras facciones determinadas que ya he determinado llamar antes falsas banderas, que ya Norteamérica está muy acostumbrada a utilizar para provocar guerras. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no creo exactamente, evidentemente, que Estados Unidos pueda aplastar a Irán en cualquier momento, no hay ninguna duda en ese sentido, pero le va a costar quedarse sin piernas a lo mejor, porque Irán no es un país tercermundista, insisto, lleva más de 20 años preparándose para esto. Cuando Irán habla de nuevos procesos de negociación, nos olvidamos de que Irán es una república islámica teocrática, por tanto, tienen un principio superior, en el sentido geopolítico del término, a lo que es una mera protección territorial. Y eso es lo que no hemos entendido a la hora de negociar con Irán. Yo estoy acostumbrado últimamente, yo sé farsi, y por tanto leemos las noticias y escuchamos las informaciones de Irán, y las noticias no son las que nosotros oímos. Están continuamente preparados, están muy motivadas, es cierto que la Guardia Revolucionaria mucho más, y Europa no está por la labor de seguirle a otra guerrita más a Estados Unidos con una convención. Evidentemente Arabia Saudita, como puede ser Israel, como otro tipo de aliados de la región, pueden apoyar a Estados Unidos puntualmente, pero ya hemos dicho que en esos apoyos puntuales luego quedan retirados atrás y Estados Unidos se queda solo ante el peligro y sufre mucho durante muchos años. Y lo último, y ya termino, es que volvemos a olvidar otra vez que siempre Donald Trump como Estados Unidos han dicho que, por ejemplo, el magnate de Corea del Norte es un dictador enano y a los 10 minutos se sientan a negociar.
Lo que Rouhani ha pedido es que se respeten en condiciones de igualdad sus principios constitucionales, al igual que se respetan los de Rusia o los de China o los de otros países. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que es Irán, pero tienen una capacidad económica que mucho dista de ser decreciente. Acaban de firmar un convenio con Europa, con la Unión Europea, de más de 75.000 millones de euros en suministros de medicamentos y bienes de primer consumo, 75.000 millones de euros pagados desde Alemania. Por tanto, dudo mucho que estén en esa pobreza que a veces nos dejan ver la televisión y por otro lado estén de otra manera. Guillermo. Sí, quería nada más que cuando tú te referías a las sanciones, en Washington, y yo trabajé en Washington con el gobierno, cuando hay este tipo de situaciones, siempre nos piden a los que trabajamos en cuestión de política exterior que think out of the box, o sea, vengan con innovaciones de cosas que se pueden hacer. Y a mí se me ocurre, y es posible, y es una cosa factible, de que los Estados Unidos se acercase en este momento a China, porque China puede ser una medida adicional de sanciones económicas a Irán. China es uno de los consumidores más grandes de petróleo y dependiente más grande de petróleo de Irán. Por lo tanto, sobre todo en este momento que se está retomando el tema de la negociación entre el presidente Trump y el presidente o el canciller Xi de China, es posible que esto ya se esté barajando, de que China se acerque a Irán y sea por medio de esa presión económica, que sea como una especie de sanción indirecta o potencial en contra de Irán. ¿Pero qué opinan los ciudadanos estadounidenses sobre la postura de Donald Trump sobre Irán? Bueno, esa es una encuesta publicada recientemente por Harris Insights and Analytics del 100% de los entrevistados. Solo el 19% aprueba que el republicano lance ataques contra Irán, mientras que el 5% quiere que se declare una guerra contra el país de Oriente Medio. Esto a 10 meses, Frank, de una campaña política, una reelección sin duda que busca el presidente Donald Trump. Me imagino que le estará haciendo caso a la encuesta, Frank. Estoy seguro que le hace caso, que político no quiere ser reelecto presidente, ¿no? Y eso quizá frene bastante a Donald Trump a intervenir, sobre todo si no logra crear una coalición con los países de Europa. Lo que acaba de decir Guillermo es muy importante. China no tiene petróleo. China depende mucho del petróleo de Arabia Saudita también. Y a ellos no les convendría una guerra que cerrara el estrecho de Hormuz. ¿Y de dónde va a sacar petróleo China, que está teniendo problemas económicos también? Así que sería una buena idea que China, que es un aliado fuerte de Irán, le ponga presión a ese país para que deje que haga estos ataques tan terribles que pueden llevar a la región entera en fuego. Y sería terrible para el mundo entero. Así que eso sería una buena sugerencia de Guillermo que le dé a Donald Trump, que use a China como mediador. Los dejo con la misma pregunta a mis otros dos invitados frente al tema electoral. ¿Qué le convendría a Donald Trump? ¿Realmente una guerra debilitaría su posición electoral o tal vez podría ser incluso una plataforma para llegar más rápido a esa reelección? Ya vamos en minutos con eso, en el siguiente bloque, pero hoy estamos preguntando si debe Estados Unidos intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudí e Irán, y tenemos opiniones de nuestros televidentes como Benjamín, que dice que no intervienen acá en Venezuela, que les queda más cerca. ¿Van a viajar a Arabia? Dominio 2012, dice, es lo que están acostumbrados y les gusta hacer frente a Estados Unidos. Y Jorge Saldana comenta que el problema es que no solo involucraría a esos dos países. El que sabe del tema entiende que es así. Es justamente lo que estamos debatiendo hoy, Javier. Jorge, vamos a una pausa, ya volvemos. ¿Debe Estados Unidos intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán? Es lo que debatimos el día de hoy. Hablamos ahora de lo electoral. Veíamos la encuesta pasada donde la mayoría de estadounidenses no están de acuerdo en una guerra, pero también detractores del mandatario republicano afirman que estos ataques a las refinerías saudíes serían una excusa perfecta de Donald Trump para endurecer aún más el discurso contra Irán con motivos electorales. Según expertos, el presidente ha aprovechado las tensiones con Teherán para hablar de una posible guerra corta.
dejando en evidencia el poderío militar de Estados Unidos y, según el mandatario, pues también una posible victoria. Todo esto para garantizar el respaldo de sus bases. Lo decía Frank, que pues sin duda alguna él sí está escuchando a quienes no están de acuerdo con tener una guerra y que eso no le ayudaría al presidente Donald Trump a reelegirse. Fernando, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que no hay guerra corta y por tanto lo que estamos viendo es quizá a lo mejor un comienzo de lo que llamamos una guerra híbrida, es decir, una guerra por otros medios, hasta que sea la reelección de Donald Trump si saliera adelante. ¿Y de qué manera le puede beneficiar todo esto que está sucediendo? Le puede beneficiar porque hay quienes dicen, bueno, los estadounidenses no quieren entrar en una guerra ni mucho menos conflictos. ¿Y esto puede ayudarle a la reelección o quitarle puntos? Bueno, yo creo que puede ayudar a la reelección si lo maneja muy bien con comunicación, como lo hizo la otra vez. Le puede ir mal si el establishment sigue apoyando una visión diferente y la población ya no le cree. No tengo aún datos suficientes, pero yo creo que ningún presidente que haya levantado la bandera pierde votos si logra venderlo bien y convencer a su electorado. Pero sería muy arriesgado y no hay guerra corta. Guillermo, ¿usted sí cree en esa guerra corta de Donald Trump? No, yo creo que es cuestión de semántica. Inclusive hoy tuvo un poco de calibración o pequeña diferencia con el secretario Pompeo cuando estaban hablando de guerra y cuando estaban hablando del origen de los misiles y de los drones. Y él corrigió con mucha diplomacia y muy tenuemente al secretario Pompeo, usando palabras distintas a las que usó Pompeo. O sea que se ve que hay un esfuerzo por calibrar la semántica, la retórica y el discurso internacional y político, porque eso definitivamente afecta a su reelección de 2020 y va a afectar y está afectando el criterio tanto de la base republicana como la base, o sea, como los electores del Partido Demócrata. Así que yo creo que él va a seguir tratando Guillermo, lo de guerra corta. Pero esa base republicana no estaría más a favor de esa intervención militar o algo más fuerte que sentémonos a dialogar en Nueva York o hablemos con, y eso no le traería réditos para una reelección que la está mirando aquí en la esquina. No, la base republicana lo que quiere es un país fuerte y el presidente Trump ha subido, como decía Frank, billones de dólares el presupuesto de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de inteligencia, cosa que no había pasado por muchísimos años, y hay una moral muy alta, y no solamente eso, sino un poderío superiorísimo en los Estados Unidos gracias a esas medidas que se han tomado. Eso le interesa al electorado republicano. El electorado republicano no son guerreristas por ir a una guerra. Lo que quieren es una nación, es un país fuerte, con un presidente fuerte, que debe respetar la postura y la posición de los Estados Unidos, tanto domésticamente como en el exterior. Y yo creo que ese es el estatus de este momento, que él va a hacer respetar esa postura a su manera. Frank, en un minuto, no hablemos de guerra entonces, sino en lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Esa posición de Donald Trump le ayuda electoralmente? Bueno, si hay una guerra abierta con Irán, le hará daño políticamente al presidente, indudablemente que le hace daño. Yo creo que él va a tratar de evitar una guerra, al no ser que haya otros ataques peores por parte de Irán y la cosa se ponga aún peor, ¿no? Ese es el peligro de quedarse con los brazos cruzados y no responder con un ataque, si no completo contra Irán, contra la base militar, si es que se prueba que salió de Irán, de dónde salieron esos misiles y esos drones, que es una posibilidad. Pero una guerra muy peligrosa para él, para su reelección, más que él está siempre opuesto a la guerra en el Medio Oriente. Y ojalá que no haya guerra por la paz mundial que es necesaria para vivir en armonía con todos los países. Última pausa, ya volvemos para despedirnos. Hoy estamos debatiendo si debe Estados Unidos intervenir militarmente en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a Frank de Barón, analista republicano, y a Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad, por habernos acompañado hoy en el programa, sin duda, tratando de entender ese tema complejo, pero muy importante para el mundo. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.